Bienvenidos a En Contacto, un podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Actualidad, debate, opinión y mucho más en este capítulo de En Contacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Contacto, el podcast del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Mi nombre es Carolina Guevara y les voy a estar acompañando en este episodio, que es el 7º de la segunda temporada. Hoy nos acompaña doña Arabela Hidalgo, quien es abogada y profesora universitaria con experiencia en Derecho Laboral y forma parte del Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores, SINAPEC. ¿Cómo se encuentra, doña Arabela? ¿Cómo estás, Carolina? Un placer enorme saludarte. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este nuevo capítulo que vamos a tener hoy. Como para tener un poco de contexto, ¿verdad? Leí que entre mayo y junio del año anterior se realizó una encuesta en Bolivia por parte de la Defensoría del Pueblo acerca de cuánto han vulnerado los derechos de los periodistas, y resulta que el 64% de la población encuestada dijo que sí había sufrido en algún momento esa vulnerabilidad de sus derechos laborales. ¿Cómo está la situación de los derechos laborales de los comunicadores en Costa Rica? En Costa Rica, si nos remontamos a nuestra historia, la justicia social fue una lucha que se dio en el año de 1940, más o menos al 48, mediante el cual y mediante la cual se buscó que nuestro código de trabajo se fortaleciera, pero fue una lucha a muerte, a muerte. Entonces, desde aquellas épocas tenemos la dicha de que en Costa Rica se fortalecieron nuestros derechos laborales con la entrada en vigencia en aquel momento, en el año 1943, de nuestro código de trabajo, el cual ha venido tratando y haciendo un esfuerzo de la mano con otras leyes conexas que protegen al trabajador, por ejemplo, la ley del trabajador, la ley del teletrabajo actual y otras normativas distintas que impulsa como política social el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Yo podría decir que en Costa Rica somos de los pocos países latinoamericanos en los cuales se protegen nuestros derechos laborales. Y ni qué decir, por supuesto, como la ley es para todos, se protegen los derechos laborales de nuestros y nuestras periodistas y comunicadores sociales. ¿Cuáles serían esos principales desafíos y tendencias que actualmente podrían enfrentar los comunicadores en temas de derechos? Bueno, los comunicadores sociales pueden enfrentar distintos momentos de situaciones tal vez particulares por el desarrollo de su trabajo, por la extenuante jornada que puedan tener que desarrollar al momento de estar participando en la grabación de un programa o en cubriendo un evento periodístico. Habría que ver qué tanto que ese periodista puede estar pasando alguna situación de que no se le contemplen adecuadamente y no se le respete la jornada laboral que debe tener, o bien las horas extra que va cubriendo, que va desarrollando, que va en ese momento como parte de su trabajo, en una gira, si tiene que salir del país, no sé, tantas variables que podrían presentarse en el desarrollo de su labor. En la buena teoría esperaríamos, y yo siento que en Costa Rica es así, que los patronos siempre están apercibidos en temas de cómo el derecho laboral y los derechos de cada trabajador deben ser ampliamente tutelados. Y en ese sentido, nuestros comunicadores sociales no son la excepción. Yo veo, Carolina, si me preguntas, el panorama lo veo positivo. Lo veo positivo. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que nuestras y nuestros comunicadores sociales alcen la voz. Si hay derechos que no son debidamente tutelados por parte del patrono, si hay situaciones en su trabajo de discriminación, hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, hostigamiento de algún tipo, que lo comuniquen. Y aquí en el colegio y también de parte del Sindicato Nacional de Periodistas estamos para apoyarlos, estamos para escucharlos, porque si yo te doy una estadística general o te doy un porcentaje general, yo te puedo decir, y vuelvo otra vez, a que desde aquella lucha con el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y las luchas que se dieron en el 43 para que nuestro Código de Trabajo entrara en vigencia, fue una lucha por justicia social con el corazón y con el alma, para que nuestros y nuestras trabajadoras tuvieran en aquel momento jornadas decentes,
en aquel momento horarios y jornadas bien establecidas y no tuviéramos menores de edad trabajando o damas en periodo ya casi de dar a luz, porque eso es lo que pasaba en esas épocas. Vos sos muy joven, tal vez no lo recordás, tal vez lo escuchaste en la escuela o en el colegio. ¿Qué pasaba en esas épocas? Que las damas casi quedaban a luz en un cafetal en aquellas épocas porque no había justicia social. Entonces, toda la lucha de justicia social que se ha venido caminando en nuestro país nos da un panorama positivo. Y también tenemos un excelente ministerio que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que vela por los intereses de los trabajadores. Pero en el día a día, en el momento específico, cuando un comunicador social, un camarógrafo, un luminotécnico, una persona de radio, un comunicador social que esté cubriendo un medio escrito, tiene una jornada extenuante y no se le cubren adecuadamente sus derechos laborales y no se vela porque las horas extra que le deban ser pagadas no se pagan correctamente, debemos conocer cada caso en particular y poder brindarles la asesoría legal y la guía y la orientación correcta para que pueda defender sus derechos si estos están siendo vulnerados. Ahora hablabas más bien que por la naturaleza del trabajo de los comunicadores, muchas veces obviamos este tipo de derechos también. ¿Qué aspectos del contrato laboral son los que de pronto suelen pasarse por alto? En estos casos más bien que me estás comentando también, ¿verdad? Como lo de la maternidad o muchas veces que se hacen horas extra y de pronto ni siquiera se contemplan o no se pagan. Entonces, en ese caso, ¿qué debería de hacer el comunicador entonces? Si también eso debería quedar estipulado desde antes o ¿cómo se manejaría? Muy bien, Carolina, excelente tu pregunta. Existen unos elementos básicos fundamentales que delimitan el contrato de trabajo y lo son la subordinación, la remuneración y el elemento de el conocer específicamente qué es lo que necesita ese patrono que yo desarrolle como comunicador social. ¿Qué labor voy a tener? ¿Qué horario voy a tener? ¿En qué jornada voy a trabajar? Algunos doctrinarios podrían delimitar todo esto dentro del componente de la subordinación que se tiene del patrono. Efectivamente, porque cuando establecemos un contrato laboral, normalmente firmamos un contrato, normalmente, no es verbal. El verbal se utiliza más en sedes agrícolas y en otro tipo de trabajos agrícolas y jornaleros, otro tipo de trabajos. Pero lo que es en la comunicación social, en este tipo de labores, normalmente es por escrito y normalmente se genera una acción de personal de cada movimiento que se va dando. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que tanto patrono como persona que va a ser contratada para cualquier medio de comunicación y en cualquier labor que tenga que desarrollar, esté debidamente estipulado qué jornada. Si hay horas extras, ¿cuál podría ser la posibilidad de las horas extras que se pueden tomar en consideración para que ese periodista o ese comunicador social cubra? Y normalmente se esperaría que las horas extras no sobrepasen 2 horas de la jornada ordinaria. Se espera. Pero en el trabajo periodístico, ustedes como periodistas pueden extenderse en una cobertura. Por ejemplo, pensemos, no sé, se me ocurre, las elecciones. La cobertura de ustedes puede extenderse toda la noche y la madrugada. Entonces, eso debe estar debidamente estipulado. Los tiempos de descanso, el descanso semanal, por ejemplo, debe estar bien definido. Pero si tu jefe te dice, mira, Carolina, es que vieras que necesito que trabajes el día que tenés libre de descanso, sábado o domingo, o ambos, ocupo que hagas una cobertura sábado y domingo. Entonces, él debe saber que esa cobertura significa pagarte doble ese día, según lo que estipula nuestro código de trabajo. Debe pagarse doble, por ejemplo. Entonces, hay ciertos aspectos que entre más claros, es mi punto de vista, tal vez cualquier otro doctrinario en la materia laboral podría decirte que se pueden contemplar otros aspectos porque son muchos, pero lo razonable y lo recomendable es que en el contrato de trabajo esté todo muy bien delimitado. Eso da libertad a ambas partes. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero dentro de lo mismo, si una persona es despedida injustificadamente, ¿cuáles son los pasos que esa persona o ese comunicador deberían de seguir? Bien, el trabajador en Costa Rica, comunicador social o cualquier otro trabajador que sienta que ha sufrido de un despido injustificado y que además se le dice que no se le van a pagar los extremos laborales, que evidentemente se le asocia con un despido
sin responsabilidad patronal, porque está con responsabilidad patronal y sin responsabilidad patronal. ¿De acuerdo? Entonces, ese trabajador debe apersonarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer y a solicitar cuáles son sus extremos laborales posibles calculados con la información que él tiene. Es decir, el trabajador de la comunicación social va a decir, vea, yo empecé a trabajar en la empresa en el año 2021 y me acaban de despedir injustificadamente y no me quieren pagar los extremos laborales ahora, en enero del año 2025, en este año. Entonces, con esa información y otra que se le proporciona al abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le va a extender un documento del cálculo de extremos laborales que le deberían de pagar, pero le debe comunicar a ese abogado, vea, es que mi patrono dice que el despido es sin responsabilidad patronal y no se me ha explicado por qué. A partir del año 2016, con la reforma procesal laboral en Costa Rica, se indicó, y la ley así lo estipula, que eso es muy importante, así lo establece, que a cada trabajador se le debe comunicar por qué se le está despidiendo. Y si es de forma injustificada, si lo entendemos del lado del trabajador de forma injustificada y del lado del patrono, que el patrono dice, bueno, mire, lo siento mucho, usted va sin responsabilidad patronal, se le debe comunicar por qué, por escrito, por qué te estoy despidiendo sin responsabilidad patronal, cuáles fueron las razones apegadas a la ley. Muchos patronos dicen, por el artículo 81. El artículo 81 es por la propia voluntad del patrono. Sí, pero ¿por qué me está despidiendo? Y además me está dejando en indefensión y en total inseguridad jurídica porque no me va a pagar los extremos laborales. Esto puede dar pie a dos situaciones. A que se pueda conciliar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en sede administrativa, una. Y la segunda es que el patrono no quiera conciliar o que no se llegue a ningún arreglo a ese nivel y tenga que dirigirse al Juzgado de Trabajo y Defensa de lo Laboral, en el cual a partir del año 2016, con la entrada en vigencia que te menciono de la reforma procesal laboral, los trabajadores y las trabajadoras costarricenses, cualesquiera sea su profesión, tienen derecho a que se les asigne un abogado pagado por el Estado. Estás escuchando En Contacto. El abogado pagado por el Estado es un asesor que se va a sentar con él y que le va a llevar a cabo la demanda y que le va a explicar los alcances y que en todo el proceso de la demanda le va a acompañar. Definitivamente el Poder Judicial tiene también otros medios de conciliación, por supuesto. En determinado momento, el Poder Judicial, el mismo juez está a cargo del proceso, le puede decir, vea, podemos realizar alguna especie de conciliación si ustedes así lo tienen a bien. Pero hay patronos que se ven inmersos en estas circunstancias y lo mejor siempre es que el patrono sustente bien su despido y por qué lo está haciendo y que el trabajador tenga derecho a conocer por qué se me está despidiendo y sin responsabilidad patronal. Pero también se puede dar el caso que me estén despidiendo con responsabilidad patronal pero me dejaron sin trabajo. Y aunque haya una razón, o más bien, si te despiden con responsabilidad patronal, igual te tienen que dar la razón. En realidad, de preferencia, es mejor que el patrono explique por qué te está despidiendo, pero la mayoría de los patronos, en algunos momentos asesorados por distintos colegas, y está bien, está delante de la ley, es lo correcto, porque es por el artículo 81 la propia voluntad del patrono. Y ya, al menos ahí te están despidiendo con responsabilidad patronal. De igual manera, el trabajador puede interponer la demanda si así lo desea. Y habría que ver, porque cada caso es particular, si la condición que el trabajador plantea, que siente que sus derechos fueron vulnerados, aplica para una demanda o no. Porque tampoco es demandar por demandar. Porque si alguien dice, es que yo quiero demandar porque me cae mal el patrón y quiero demandarlo. O para ver si logro, perdonando el término tan coloquial que voy a usar, tal vez le saco más plata a este patrono. ¿Puedo lograrlo? Y no. Tampoco, porque ahí el asesor del ministerio, el asesor del juzgado de trabajo, el abogado de la defensa pública de lo laboral, le puede explicar los alcances y decirle que si sale perdidioso, le toca pagar el pago en costas del proceso. O sea, el trabajador más bien podría salir en una situación aún más complicada, ¿verdad? Y vale la pena destacar que en materia laboral, eso sí es muy importante destacarlo, existen varios principios. Uno de ellos es el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Son irrenunciables. Y tenés un año de plazo, que esto es muy importante y la gente a veces no lo conoce, un año de plazo para cobrar, para reclamar tus extremos laborales. Puedes recibirle la liquidación al patrono, pero si te parece que falta plata,
podés reclamarlo y tenés un plazo de 1 año para reclamarlo, ¿verdad? Porque ese patrón te puede liquidar, pero te liquidó mal. Y tal vez no quiere arreglar por la vía de recursos humanos, la vía como más sencilla, entonces hay que irse a la vía legal. Pero sí son varios los alcances y son varias las circunstancias que a veces es difícil, Carolina, decirte yo, bueno, metamos a todos en un saco y todo funciona exactamente de manera perfecta. Somos seres humanos y el derecho se mueve de conformidad a las situaciones sociales que nos rodean y cada caso es muy particular. Y si yo quisiera renunciar, ¿los derechos que conservo son los mismos que en un despido o varía? Bueno, los extremos laborales para la renuncia son distintos. Se paga el proporcional de aguinaldo correspondiente y el proporcional de vacaciones respectivo. Normalmente se pierde la cesantía. ¿Y el preaviso? Bueno, y el tema del preaviso, normalmente el patrono le va a pedir al trabajador que dé el preaviso correspondiente. A veces hay patronos que dicen, tienen una muy buena relación y le dice, jefe, es que en la empresa tengo que entrar el lunes en la nueva empresa. Vaya, no me haga preaviso, dejémoslo así. Esas son opciones, o sea, son panoramas, son escenarios que se pueden dar. Hay muchas variables. Según el caso, me imagino. Correcto. Vamos a ver. Y siguiendo con el tema del preaviso, si renuncio y me dicen que me van a rebajar el preaviso de la liquidación, ¿es correcto, válido o vamos a ver? No se debe hacer? Los extremos laborales son irrenunciables. Parte de los derechos laborales sí son intocables. Se han visto casos así, en los cuales el patrono le dice, le voy a rebajar el preaviso. Vamos a ver, en el tema del preaviso, que es un tema que siempre da mucha tela para cortar, aunque está bien delimitado en nuestro código de trabajo y hay doctrina y normativa que lo sustenta. Si un patrono le paga el preaviso al trabajador y el trabajador no lo realizó porque no pudo, entonces ese trabajador tiene que ir a cobrarlo a la vía, ese patrono, perdón, tiene que ir a cobrarlo a la vía correspondiente, que es la vía civil. No se lo puede nada más quitar de la liquidación. No se lo puede nada más quitar. Bueno, eso es importante saberlo. Creo que también han habido casos, eso sucede así y el trabajador queda nada más como, bueno, está bien. Y por desconocimiento, ¿verdad? En este particular y en cualquier caso que nuestros comunicadores sociales, camarógrafos, técnicos, periodistas, gente de radio, tengan dudas, los publicistas, los mercadólogos, todos aquellos que estén agremiados a nuestro colegio de periodistas, que estén agremiados a nuestro Sindicato Nacional de Periodistas, deben tener en cuenta, primero, que aquí está su servidora, Arabela Hidalgo Madrid, para atenderlos en cualquier duda que tengan, orientarlos y guiarlos. Y también, muy importante, ante cualquier duda con liquidaciones laborales, preaviso, situaciones de renuncia, situaciones de horas extras, de jornadas, etcétera, cualquier tema, pueden acudir a una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay un tema que aquí nada más hago como un paréntesis. La discriminación en la relación laboral se configura dentro de la relación laboral. Muchas personas dicen, es que ya mi jefe me despidió, voy a irme a demandarlo porque me acaba de despedir y me discriminaba. No, cuando hay una discriminación, un hostigamiento laboral o un hostigamiento sexual o una discriminación, hay que denunciarlo dentro de la relación laboral como tal. Entonces, ante cualquier duda, Carolina, ante cualquier circunstancia complicada, aquí en el Colegio de Periodistas estamos para servirles, claro que sí. Y yo estaré encantada de atenderlos y guiarlos. Y además, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el trabajador, el comunicador social puede acudir y explicar la situación que está viviendo. Decir, veas que yo hice el preaviso y ahora mi jefe me dice que me lo va a quitar de la liquidación y yo lo hice. Y yo lo hice y me lo va a quitar. Entonces ahí hay una ilegalidad y una irregularidad en contra del trabajador. ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales al momento de desarrollar y al momento en el que se da una demanda en un juzgado laboral? Es el principio indubio pro operario. Siempre, generalmente, cuando el juez, mediante la sana crítica, por supuesto, ahora esto lo digo sin afán de adelantar criterio, mediante la sana crítica y mediante la observación de todo lo que se le plantea en la demanda, el juez normalmente va a proteger al trabajador. Es que así lo dice la norma.
Por supuesto, cuando están todos los elementos que así corresponden y con la sana crítica, el juez revisa convenios internacionales, revisa una serie de situaciones que rodean al caso, por supuesto, y generalmente priva el principio de indubio pro operario, ¿verdad? Siempre se protegen, es la parte más delicada de la relación. Y esto fue una lucha, que vuelvo otra vez a la historia, Carolina, esto fue una lucha del año 1943 de nuestro Código de Trabajo. Entonces, ¿qué es la esencia de la relación laboral? Que la parte más delicada de la relación laboral es el trabajador. El patrono tiene los medios de producción y debe proteger al trabajador, no maltratarlo, porque el trabajador, nosotros como trabajadores, estamos destinando nuestro tiempo, nuestro recurso más valioso que es el tiempo, estamos destinando nuestro conocimiento intelectual, nuestro conocimiento que así corresponda técnico y etcétera, para poder desarrollar la labor para el patrono. Entonces el patrono debe ser consecuente en protegernos y que la relación laboral, que es un derecho transaccional, fluya. A ti te pagan un salario por hacer un trabajo, es un derecho transaccional que debe fluir en el marco de la legalidad. Así de simple. Para ir aterrizando un poco y ya ir cerrando también, yo quería preguntarle a la gente, bueno, ahora que hay tantas modalidades distintas de trabajo, ¿verdad? Hablando de trabajo presencial y trabajo remoto, los derechos laborales para las personas que trabajan desde la casa son exactamente los mismos. Bueno, me imagino que igual tiene que ir ligado como con el tema del contrato, ¿verdad? Me imagino que variará un poco el contrato si el trabajo es presencial o si es remoto, pero al final de cuentas gozan con los mismos derechos laborales. Por supuesto, claro que sí. Recordemos que un trabajador, por ejemplo, ustedes acá en la sede del Colegio de Periodistas tienen su seguro social, tienen su póliza de riesgos del INSS, de riesgos del trabajo, etcétera, su médico de empresa, todas las condiciones laborales de las cuales ustedes gozan y disfrutan, que se sabe que aquí está y que funcionan a la perfección. En el momento en el que un trabajador, por alguna razón, a conveniencia, ius variandi, que es la conveniencia del patrono, organizar el trabajo como más convenga a la empresa, pasa a ese trabajador a la casa, entonces le va a dar un equipo probablemente y por supuesto que va a estar tutelado por póliza de riesgos del INSS en la casa, va a estar supeditado a un VPN muy probablemente, a conexión por supuesto y a estarse reportando cada cierto tiempo, a tener su tiempo de café, su tiempo de almuerzo, etcétera. Vamos a ver, cuando un trabajador hace teletrabajo, normalmente se establece un contrato por aparte de teletrabajo, con las delimitaciones otra vez, porque hay una máxima en derecho que no se nos puede olvidar. El contrato es ley entre las partes. Entonces, en el caso de los contratos de trabajo, alguien podría decir, bueno, es que los contratos de trabajo son como de suscripción, es lo que el patrono diga, ¿verdad? Pero no deja de haber un acuerdo, por supuesto, de partes porque el ius variandi nunca puede ser abusivo. ¿Qué es el ius variandi? La parte donde el patrono tiene la potestad de organizar la empresa como mejor le convenga. Pero si un patrono te va a cambiar a ti de lugar, ubicación de centro de trabajo, lo va a negociar y ver si eso es posible para no caer en un ius variandi abusivo. Y en el caso del teletrabajo, de la modalidad de presencial remota, se podría decir así, normalmente va a haber un contrato, cada caso es muy particular, sin afán de adelantar criterio, que estipule cuáles van a ser los alcances del teletrabajo en casa para ese trabajador. Pero por supuesto que el trabajador, los mismos derechos que tiene en la sede de la empresa, son los mismos derechos que tiene en su casa. Bueno, y se nos ha acabado el tiempo, sin duda es un tema que se las trae y tiene mucha más tela que cortar. Primero, agradecerle por el tiempo y por toda la información que nos brindó, porque me parece que es demasiado importante de conocer para todos, sin importar el campo de expertise o el campo profesional al que nos dediquemos. Entonces, de parte del Colper, le queremos agradecer por la entrevista. Encantada, Carolina, ha sido un placer enorme. Y de parte de SINAPEC y de parte del Colper, estamos para servirles. Yo como asesora legal, con todo gusto, encantada de recibirlos y atender sus consultas, dudas que tengan, no solo presencialmente, podemos atenderlos virtualmente. Pueden contar con nosotros. Nos encontraremos en otro capítulo, estoy totalmente segura de eso. Encantada, con todo gusto, Carolina, un placer.
Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de este capítulo. No olvides que puedes seguirnos en Primera Plana y Spotify, y además nos puedes encontrar en las redes sociales del Colper. Hasta la próxima. Esto fue En Contacto.